Hoy, el Fluminense fue 2-2. Hoy en Brasil se resuelve esa serie. Tenés razón, queda atolondrado. Diputada Sofía Brambila, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Hace poco anduve por acá. Sí, hace poco, es cierto, ¿eh? Hace poco. Bueno, ¿cómo está estamos en campaña, sí, pleno, me imagino. así que sí. Y aparte con un desafío, porque yo recién se lo preguntaba a Carlen en el bloque anterior, que para ustedes es un desafío tratar de comunicar en esta época, porque no tienen la chance de llegar a público masivo de contacto, pero sí a audiencias masivas a través de la virtualidad, a través de los medios. Y calculo que eso lo fue obligando a deconstruirse, por decirlo de alguna manera, ¿no? A comenzar con un nuevo proceso. Por supuesto, la pandemia en realidad nos hizo utilizar a todos las redes sociales, informarnos, buscar todo tipo de información que necesitábamos para acceder a los diferentes servicios, pagar cosas online. O sea, sí. Creo que mucha gente, hasta los adultos mayores, han aprendido a utilizar las redes sociales como un método de informarse. Entonces, en ese sentido, corremos con ventaja quienes hoy tenemos que mostrar nuestras propuestas o pedir, en todo caso, el acompañamiento para las elecciones. ¿Qué cosas aprendiste en pandemia con la cuestión tecnológica? A ver. Bueno, utilizar las plataformas de teleconferencia, ¿no? Eso yo no creo, no las... El tema del Zoom y todo eso. Salvo el Skype en general, creo que ninguno, el Zoom y el Meet, lo empezamos, creo, a utilizar todos medio en simultáneo. La verdad es que no logro acostumbrarme del todo, prefiero el contacto cara a cara, uno más dando charlas o en capacitaciones como me toca a mí. De hecho, anoche tuve una capacitación con colegas de Ecuador por el tema de violencia política, que estoy trabajando muy fuerte en eso, porque tuve la posibilidad de dirigir un proyecto que elaboramos un manual sobre cómo erradicar la violencia política, y bueno, me toca transmitirlo en distintos países latinoamericanos. A ver, contame un poquito de eso, es interesante. ¿Cómo erradicar la violencia política? Porque, qué sé yo, uno ve que la moneda común últimamente en el intercambio político es casi la intolerancia. La intolerancia es parte de... Hoy, lamentablemente, está inserto en nuestra sociedad, ¿no? La intolerancia en general en todos los ámbitos. ¿Por qué no en la política, entonces? La política no está exenta de la violencia de género. Hoy, de hecho, se está llevando a cabo el juicio de Tamara, y justamente se vuelve a hacer el juicio porque se le pide a la justicia que tenga perspectiva de género al momento de evaluar la escena del crimen, al momento de evaluar los motivos que llevaron al asesinato. El femicidio tiene condena perpetua. Entonces es fundamental que cómo se analiza la causa y cómo se procede en la sentencia. En política, muchas veces los tipos de violencia que se conocen, como la violencia sexual o la violencia física, son los más conocidos, pero en el camino hay una violencia simbólica, hay una violencia psicológica a la cual nos vemos sometidas las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, en diferentes ámbitos, pero en la política también nos pasa. También nos pasa cuando nos silencian, cuando no nos escuchan, cuando no nos invitan a las reuniones. ¿Te pasa mucho eso? Pasa. Más ¿Te sigue o pasando? menos. Sí. Yo cuando empecé a analizar el tema, porque nos juntábamos con distintas dirigentes políticas, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, y conversábamos y decíamos, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. O sea, que transversal, no es de un espacio, sino es que está tan naturalizado que no lo vemos. O sea, hoy se expone más en las redes sociales el tema de cuando se nos juzga por cómo nos vestimos y con quién salimos, si estamos casadas, si tenemos hijos. Pero esta mujer dejó su casa para ir a hacer política, o abandonó a sus hijos para ir a hacer... Eso es violencia. Cuando no se habla de mi trabajo y de mi rol como diputada nacional o como funcionaria, o de mi gestión, y se habla de mi vida personal, es violencia, porque a los varones no les pasa. Las mujeres estamos en el ojo ahí evaluándonos en lo personal, en la intimidad, y eso nos perjudica mucho también a la hora de decidir continuar o hacer una carrera política. El sistema político fue construido por hombres, con lo cual todo el sistema y las reglas son masculinas. Y nosotras, intentando insertarnos en este mundo, tenemos que ir cambiando las reglas de juego, porque no nos podemos adaptar. Está visto que cuando intentamos adaptarnos, el sistema nos expulsa, es mucho más difícil. Uno ve que no hay mujeres, o sea, en la militancia y en las bases partidarias, la mitad o más de la mitad de las que empujan en los barrios, de las que conocen la realidad de las distintas comunidades, son mujeres, y a medida que uno asciende en la cúpula de la pirámide, las mujeres vamos desapareciendo, y finalmente en la mesa de toma de decisión no hay mujeres. Hoy, gratamente, escuché al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Perucho Casani, decir que luego de las elecciones, Corrientes va a tener finalmente una ley de paridad para las legislativas y las concejalías. Esperemos que eso surja. Corrientes es una de las 3 provincias que no ha adherido a la ley de paridad nacional. A ver, buceando un poco en tu trabajo legislativo, como recién reclamabas,
Hay un proyecto que me parece muy interesante, que me gustaría que lo expliques brevemente, que tiene que ver con las familias que enfrentan un drama por una situación de salud con sus hijos, ya sea una realidad de, qué sé yo, el mundo de la oncología o de las famosas enfermedades nuevas que son complejas y que muchas veces ni las obras sociales ni las estructuras de salud están preparadas para enfrentar y que muchas veces dependen de insumos del exterior que vienen con una moneda extranjera. Contame un poquito de todo eso. Sí, este proyecto que pretende entregar una asistencia económica a familias que tienen hijos con enfermedades oncológicas o enfermedades poco frecuentes, se llaman, que son como decís vos, muy extrañas, que no son comunes, que suceden una cada 10.000 habitantes y justo, bueno, le toca a uno. Surgió en base a conocer hechos correntinos, de niños correntinos que tenían que trasladarse a Garrahan, al Gutiérrez, familias que piden a través de las redes sociales ayuda, asistencia, la gente dona desinteresadamente a una cuenta para poder hacer frente al tratamiento, porque son familias que además de la noticia trágica de que su hijo o hija sufra una enfermedad oncológica, cambia totalmente la cotidianeidad de esa familia. El papá probablemente siga trabajando, o la mamá tenga que dejar de trabajar para trasladarse a Buenos Aires. Todo eso conlleva un costo que la estructura de ingresos, claro. Las prepagas no contemplan. O sea, la prepaga te puede cubrir, o el hospital público de la Ciudad de Buenos Aires te puede cubrir el tratamiento, pero los gastos de alquiler, de traslado, de comida, muchas veces, o sea, no se cubren. Con lo cual pensamos, y después de una reunión también que lo conversé con la Fundación Natalie Flexer, del cual había surgido otro proyecto que presenté del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que fue otro proyecto que también digamos, los proyectos que trabajamos surgen de también muchas conversaciones que tengo con ciudadanos, con asociaciones. Y bueno, de esa reunión con la Fundación Natalie Flexer surgió el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, y que no me voy a tener a explicarlo ahora, así, por no robarles tiempo, y de asistencia económica temporal, ¿sí? Esto es temporal, es solamente por unos meses, habrá que dejar a la reglamentación, si ojalá sale el proyecto de ley, sale la ley, mejor dicho, y se deja la reglamentación, el tiempo, la distancia, pero fundamentalmente apunta a darle una mano a aquellas familias que están sufriendo mucho por la enfermedad de su hijo y que encima esto les conlleva consecuencias económicas a las familias. ¿Qué otros puntos dentro del Congreso de la Nación hace falta para que Corrientes pueda estar inserto, digamos, en el sistema? Porque generalmente hablamos de el rol del diputado nacional, del senador nacional, y pensamos en las grandes obras, en lo que hace falta en la inversión en Corrientes, el segundo puente, bueno, ahora el puente Montecaseros, Uruguay aparentemente va a salir, exactamente, Bella Unión. Digo, aparte de las grandes obras, ¿qué otras cuestiones, y esta de la salud me parece que es clave, además de ello, hace falta para que Corrientes esté integrado, o por lo menos el vivir en Corrientes no sea tan desigual como en los grandes centros poblados? ¿Qué podemos hacer desde el Congreso? Tener los 7 diputados y los 3 senadores alineados con Gustavo Valdés. Es fundamental, y eso Gustavo lo sabe, por eso también le da mucha importancia a estas elecciones nacionales que van a venir después del 29 de agosto, después de las provinciales, ya el 12 de septiembre están las PASO. Y sé que Gustavo va a estar al frente de esta campaña que lleva al Colo Aguirre y a mí en segundo lugar como precandidatos a diputados nacionales, porque cada voto cuenta dentro del Congreso. Con los votos, diríamos, con cada legislador y con una postura determinada podemos lograr grandes cosas para Corrientes al momento también de negociar ciertas cuestiones adentro del Congreso. Desde lo político, ¿qué representa eso? Porque le daría mucha fortaleza a nuestra provincia, a nuestro gobierno, tener... eso es muy difícil, ¿no? Porque obviamente por el sistema DON se reparten en distintas alianzas, pero lo ideal sería que todos los legisladores de Corrientes tiremos para Corrientes, diríamos, más allá del color político. Contame un poquito, tu gestión al frente del PRO en la provincia, saliendo de la cuestión legislativa, ¿cómo la calificarías en virtud de que ustedes se enfrentan a un desafío que es la de, reconstruirse, entre comillas, políticamente para encarar el 2023 con chances de otra vez liderar un proyecto opositor? ¿Cómo viene eso en Corrientes? Bueno, estamos trabajando fuertemente, limando asperezas, tratando de movernos como bloque, es lo que más le conviene al partido, más allá de las diferencias personales o de perspectiva o de estrategia política.
Lo importante es que ¿Son entendamos... muchas las diferencias o son pocas las diferencias? No, son sumamente conciliables, diríamos. De hecho, en la política hay que convivir con distintos puntos de vista mientras compartamos los ¿Pasa en valores todos los y partidos? principios. Todos los partidos pasa, por ahí no sé, nos miran a nosotros. No, nos hacemos ver mucho por ahí. No, pero... lo que pasa es que la lupa se apoya en un partido que, vamos a decir las cosas como son, saliendo de lo tradicional, ha venido a sacudir la política de los últimos años. Sí. Porque el PRO arrancó como un partido vecinal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se expandió a todo el país, seguramente a partir del liderazgo de Mauricio Macri y el aporte que han hecho todos en los diferentes distritos. Después de haber liderado la última gestión, obviamente han recibido un golpe, pero me imagino que también con nuevos liderazgos están en la búsqueda de retomar el liderazgo opositor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque también la Unión Cívica Radical a nivel nacional viene haciendo fuerza, como es natural, para ir ocupando espacios en el liderazgo opositor. Así es, lógicamente, frente a grandes estructuras con décadas de estar establecidas y asentadas y con territorialidad como la UCR o el PJ, nosotros, como bien decís vos, tuvimos el desafío. Si bien ya veníamos trabajando muchos en Corrientes, vienen desde el 2007, 2006. Yo trabajé en Buenos Aires, porque yo en esa época vivía en Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Pero nosotros tuvimos el desafío desde que se firmó la Alianza Cambiemos hasta las elecciones, de generar estructura en todos los distritos del país. Y de hecho hoy el PRO es el tercer partido con presencia nacional en todos los distritos. Un politólogo me dijo hace 2 años que cuando vos acelerás el crecimiento en todos los órdenes, recibís golpes. Si vos tenés la obligación de hacerlo, como pasa con el PRO, por una cuestión de liderazgo en el espacio opositor, ha pasado en los últimos años, probablemente estos golpes se vayan presentando. Sí, por supuesto. Yo creo que los problemas que enfrentamos de jurisdicciones, cuando el PRO nacional interviene en algún distrito por conveniencia, por estrategia, porque es así, le sucede a todos los partidos. Nosotros tenemos ese desafío de consolidarnos, de entender que tenemos que estar juntos, que en el 23 probablemente el PRO va a competir seguramente contra la UCR más que claro y con la coalición cívica probablemente también, dentro de Juntos por el Cambio, para ver quién va a ser nuestro candidato a presidente, y con lo cual tenemos que estar bien parados y bien asentados y trabajando juntos en pos de ese objetivo, ¿no? Pero no me queda duda de que la alianza va a seguir fortaleciéndose, y nosotros desde el PRO, como decís vos, después de que perdimos las nacionales, mucha gente decía que el PRO iba a desaparecer, que Juntos por el Cambio se iba a disolver, y nada de eso ocurrió. Creo que estamos fuertes, que lo que tenemos claro es que la unidad debe primar, tanto dentro del PRO, que hemos tenido en las internas con Patricia, María Eugenia, Horacio, Mauricio, como con Juntos por el Cambio. Así que más allá de por ahí estas tormentas ahora en las internas, que en muchos distritos competimos, como en Provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires, pero realmente acá tenemos claro que tenemos que estar juntos. ¿Sabes qué? Ayer estaba repasando algunos audios y videos de diferentes personalidades de la política argentina, y hace 2 días yo había mencionado al aire acá, y me encontré con ese video, que Ernesto Sanz dijo: la elección de Corrientes va a ser un empujón grande para que la sociedad comprenda por qué es importante esta elección intermedia. ¿Pensás lo mismo? ¿Pensás que lo que pase en Corrientes puede ser decisivo para generar un impulso en las futuras PASO? Del 12 de septiembre, 2 semanas después de Corrientes, se vota 2 semanas después en todo el país las PASO. Sí, siempre las victorias en elecciones van como, primero, motivando mucho a toda la tropa, a toda la estructura, a la militancia partidaria, nos da un envión de esperanza que hace que creo que se van a mover. Por eso yo estoy muy confiada del respaldo que los correntinos le van a dar a Gustavo el 29, y eso va a ser un aire que nos va a llevar hasta el 12 de septiembre probablemente, porque creo que la gente entiende o sería bueno que puedan comprender que somos parte del mismo equipo. Los legisladores nacionales que van a votar, tanto senadores como diputados, el 12 de septiembre, si lo acompañan en gran porcentaje, como esperamos o pensamos que va a ser así por la buena gestión que ha hecho Gustavo, y un poco lo que decías vos al principio, cómo transmitimos campaña. Dada la circunstancia y la situación especial de pandemia, creo que la gestión de Gustavo habla por sí misma, y creo que los correntinos en base a lo que él ha hecho estos 4 años, van a apostar seguramente por próximos 4. Y que entiendan que tanto Peteco en Senado como el Colo Aguirre y yo en diputados, y somos parte del mismo equipo de Gustavo, y Gustavo nos necesita en el Congreso, así que creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir para el 12. Y seguramente creo que la buena elección que se haga en Corrientes, ECO más Vamos Corrientes, interprétese a nivel nacional, Juntos por el Cambio, va a ser un envión enorme, y probablemente tengamos, de hecho, seguramente visitas nacionales en Corrientes para felicitar a Gustavo.
Sofía, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Suerte. Diputada nacional, va por la reválida en la lista de Vamos Corrientes el 12 de septiembre. Así que yo estoy convencido de que, como pasó en el 2017, lo que pase en la elección provincial, estando tan cerca de las PASO, sí, va a tener incidencia. Sí, y además con un elemento importante, que es la injerencia plena de Gustavo Valdés en la campaña, en un principio, obviamente, y la atracción que representa hoy la figura del gobernador correntino. Sí, sí, tal cual. Roberto Ojeda, ¿cómo andás? ¿Bien? Pero todo muy bien, Martín, a pesar de la derrota del cuadro millonario. ¿Usted es riverista? Yo soy gallina, sí, totalmente. Bueno. Totalmente. Y sí, me imagino. Yo, o sea...